Bienvenido entonces, doctor Nicolás Pájaro. Muy agradecido con la labor del vicepresidente del instituto, que es el líder de este tipo de eventos, junto con algunos otros aquí presentes que también han promovido otros, pero digamos, el que eh, más dinamismo ha despertado ha sido, con perdón de los demás, las actividades realizadas por el doctor Borda. Entonces, el pasado 29 de marzo, tuvieron, por solicitud de un grupo de fundadores del instituto, pidieron que me postulara para presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y obviamente después de haber agotado las, el análisis de otras posibilidades, finalmente quedé yo a disposición de todos ustedes y me honro en haber aceptado, pero acompañado por nada más ni nada menos que por la... Que hemos tenido problemas con la red del doctor Luis Fernando Alvarado. Ya regreso. Ya, regreso, perfecto. Ya regresé. Bueno, entonces, sencillamente acompañado por el doctor Luis Fernando Borda, y con el propósito de fortalecer el instituto, de lograr su máximo vigor y desarrollo, y aprovechando pues al doctor Pájaro, pues la interrelación con las otras institutos y asociaciones de profesionales con quienes suscribimos conjuntamente también una petición especial al Congreso de la República en el sentido de solicitar la vigencia, prorrogar la vigencia del decreto 406 de 2020 que permitió la digitalización de la justicia y que esta mañana fue objeto de debate en el Senado de la República. Entonces, ya hemos concurrido con las distintas asociaciones e institutos a respaldar la prórroga de la vigencia de las disposiciones contenidas en dicho decreto, y por esa razón pues también, así como con este evento, estamos iniciando las primeras gestiones de una nueva administración en el Instituto de Derecho Concursal, y qué bueno que haya concurrido con el doctor Pájaro. Es decir, muy bueno, pero al mismo tiempo lamentando que el motivo de la conferencia no sea el ideal para el derecho concursal. Pero bueno, estoy acompañado también por los doctores Germán Monroy Alarcón, presidente de varios periodos del Instituto de Derecho Concursal, persona de amplia experiencia y conocimiento, que nos asegura que esa experiencia y su conocimiento al servicio del instituto pudiera compaginar con las virtudes del doctor Borda y de los demás miembros como Marta Ruda Ardila, a quien todos conocemos y a quien le rendimos el testimonio de admiración y de respeto, y además porque ella representa valores importantes en lo que tiene que ver no solo con la continuidad en la organización y la dirección del instituto, sino además con el esfuerzo de una persona que se ha consagrado a la preservación y al fortalecimiento de la institución que ella también ha contribuido a crear. De igual manera, la doctora Susana Edbegui, de quien esperamos lo que corresponde a su idiosincrasia, a su sabiduría, a esa juventud inteligente y estudiosa que nos va a inyectar de vigor también, especialmente en las relaciones que vamos a establecer también a nivel internacional. De igual manera, el doctor Carlos Arturo Vargas va a ser el tesorero. El doctor Carlos Arturo Vargas, ustedes lo conocen, es mi socio en la oficina, y siempre se ha acostumbrado
a que haya mucha cercanía entre el presidente y quien maneje el dinero para efectos de la inmediatez en las decisiones y en las ejecuciones en lo que tiene que ver con los temas económicos. De igual manera, también nos acompaña, que fuimos elegidos el pasado 29 de marzo, nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Borrero Flores. Él es una persona que todos ustedes también conocen, también de especial dinamismo en materia académica, un profesional de pilates que ha sabido sortear muchas dificultades a nombre de sus representados y que aspiramos con él y con todos los que les he nombrado lograr una actividad que corresponde. Si bien el congreso pasado fue el 15º congreso, no por ello debemos de desconocer que este es el 15º año de fundación del instituto. En algún año debió haber 2 congresos, pero por eso se celebró el año pasado el 15º, pero en este caso los 15 años se cumplen este año 2022, puesto que el instituto fue creado bajo la inspiración del doctor Jesús María Sanguino en el año 2007. Así las cosas, entonces nos proponemos realizar actividades como la que hoy generosamente nos ha contribuido a colaborar el doctor Borda, al mismo tiempo que pensamos descentralizar también la actividad académica, poder ir a las regiones, poder motivar a los colegas y a los especialistas en la materia, porque es de señalar que en la asamblea del 29 de marzo se estableció, se adoptó ya una primera decisión de abrir el instituto a especialidades diferentes al derecho, a actividades profesionales diferentes al derecho, y que en mi opinión pues deben ir orientadas fundamentalmente a las ciencias económicas que han dado lugar a creación de facultades, por ejemplo, de la Universidad Nacional, en donde hay una clara orientación de la visión conjunta y universal que se debe tener en materias tan fértiles, tan vertiginosas al mismo tiempo como las que corresponden al derecho concursal y todas aquellas que tienen que ver con las empresas. Entonces, en esos términos, les doy un cordial saludo, les brindo un cordial saludo a todos los presentes y damos entonces por iniciada bajo la ilustre exposición que con seguridad va a realizar el doctor Pájaro, de quien tengo, no tengo más que reconocerle sus méritos, sus dotes de un excelso jurista, aquí, de quien oiremos hablar durante mucho tiempo y de cosas muy profundas en materia jurídica. De manera que, doctor Pájaro, bienvenido y lo escuchamos con mucha atención y mucho respeto. Muchas gracias, doctor Luis Fernando, por sus generosas y muy amables palabras para conmigo y por además la introducción de quienes se encuentran aquí presentes con unos comentarios que comparto en su plenitud. Auguro pues a las nuevas directivas del instituto una maravillosa gestión, como con todos los nuevos cambios que ha habido a lo largo del tiempo en el instituto y que han permitido que el Instituto Colombiano de Derecho Concursal o que el capítulo colombiano del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal se vaya posicionando dentro del ámbito latinoamericano y pues dentro del ámbito nacional como un referente obligado en todos estos temas. El día de hoy vengo con una invitación que de una manera rápida el doctor Luis Fernando Borda tuvo la gentileza de hacerme, teniendo en cuenta pues que había yo estado pendiente de cuándo la Corte Constitucional habría proferido el fallo sobre una serie de artículos del decreto 403, del decreto ley 403 de 2020, que
tenía algunas cuestiones y que sigue teniendo algunas cuestiones que impactan los procedimientos concursales. Agradezco mucho la generosidad del doctor Luis Fernando por haber pensado en mí para hablar sobre este tema y quiero rememorar, pues hace algunos meses tuvimos la oportunidad de conversar sobre estos asuntos con el doctor Luis Fernando Alvarado y con la doctora Ángela María Echeverri, quienes están aquí presentes, en un foro precisamente organizado por el instituto y que en su momento intitularon de una manera bastante provocadora, Matando la gallina de los huevos de oro. Eh, Esta es básicamente la cuestión. Recientemente tuvimos conocimiento en la página de la Corte Constitucional de un comunicado de prensa en donde se anuncia la sentencia C-113 del año 2022, cuya ponencia correspondió al magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. En dicho comunicado de prensa, que es el comunicado número 9 de fecha 24 de marzo de 2022, se dan algunas brevísimas reflexiones o consideraciones como a manera de síntesis de los fundamentos de lo que sería la sentencia que esperamos que sea publicada próximamente para poder estudiar en su totalidad. Básicamente, entre las páginas 29 y 32, es decir, escasas 4 páginas del comunicado de prensa, se da una referencia acerca de cuáles fueron las decisiones y los fundamentos que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para tomar estas decisiones. En la práctica, se trata de una sentencia complementaria con una que ya en días anteriores se había proferido o se había anunciado, porque todavía no se ha publicado el texto completo, la C090 de 2022, en donde también se habían declarado inexequibles una serie de normas del mismo decreto ley 403 de 2020. Y el cargo fundamentalmente era el exceso en las potestades extraordinarias que el Congreso de la República había asignado al presidente de la República para expedir decretos leyes. De acuerdo con la Constitución Política, el artículo 150 y el artículo 189, el Congreso de la República tiene la facultad de investir al presidente de la República de manera transitoria con facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley de manera que pueda contribuir al ordenamiento jurídico con disposiciones que tengan exactamente el mismo rango material de una ley de la República, como si hubiera sido el producto de un debate democrático en el seno del Congreso de la República. Este tipo de facultades, antes de la expedición de la Constitución de 1991, fue particularmente importante para el desarrollo del derecho y debemos recordar algunas épocas bastante fructíferas de algunos gobiernos, particularmente con una iniciativa particularmente alta en el desarrollo del ordenamiento jurídico. Me refiero específicamente, por ejemplo, al gobierno de Alberto Lleras Camargo, donde hubo una enorme cantidad de disposiciones que se profirieron a través de decretos leyes. El Código de Comercio, que recientemente cumplió 50 años de expedido, es uno de ellos. Además de algunos hitos importantes para la concursalidad que fueron expedidos en dichos años, pero también una serie de decretos leyes que fueron proferidos al final del gobierno de Virgilio Barco Vargas en el año 1989, dentro de los cuales también se encuentran hitos importantes para la concursalidad como el decreto 350 de 1989. Sin embargo, en la Constitución Política de 1991 se estableció una talanquera importantísima para el Congreso de la República a la hora de investir al presidente de facultades extraordinarias para expedir decretos leyes. La modificación de los códigos se trata de una de esas limitaciones importantes y de esa manera es que las nuevas reformas que se han venido haciendo a los procedimientos jurisdiccionales, a las normas sustanciales que están contenidas esencialmente en los códigos civil y de comercio,
y a las disposiciones de insolvencia, pues de ahí en adelante han tenido una naturaleza esencialmente legislada, pero a través de leyes en sentido formal y material. Lo que buscaba hacer el constituyente de 1991, a través de una limitación que estableció en el artículo 150, numeral segundo, fue preservar el principio democrático. El Congreso de la República debe ser el lugar en el seno del cual se debe debatir entre los distintos puntos de vista para expedir, reformar, modificar, derogar los códigos de la nación. Entre otras, debemos tener en cuenta cuáles eran las disposiciones que se encontraban codificadas a la hora de expedirse la Constitución Política de 1991, y dentro de ellas encontramos el régimen concursal, que se encontraba fundamentalmente en el Código de Comercio, con algunas disposiciones que habían sido descodificadas, como el citado Decreto 350 de 1989, pero también el régimen de prelación de créditos, que si bien pues, con el paso del tiempo ha sido materia de una cada vez mayor dispersión normativa, sigue estando en disposiciones de naturaleza codificada. Su médula se encuentra en el Código Civil, y las reformas que se han hecho al Código Civil han sido reformas de naturaleza legislativa. Disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo o reformatorias del Código Sustantivo del Trabajo. Disposiciones del Código de Comercio o que reforman el Código de Comercio, como por ejemplo el régimen de insolvencia empresarial, que en la práctica vino a ocupar el mismo lugar que décadas atrás había ocupado en la legislación el Código de Comercio. Y así sucesivamente. El Código de la Infancia y de la Adolescencia, la ley 1098 del 2006, que precedió solamente en algunas semanas al régimen de insolvencia empresarial. Y así sucesivamente. Nuestro régimen de prelación de créditos es un régimen legislado, porque la prelación de créditos es un sistema que debe ser el producto de una valoración, de un juicio de valor que debe reflejar el interés general de la nación. Y en esa medida, cualquier modificación que se haga a la prelación de créditos, dentro del espíritu de la Constitución de 1991, debe ser una reforma legislada. El decreto 403 de 2020 fue un decreto ley, no fue una ley de la República, fue una ley sí en sentido material, más no una ley en sentido formal. Y quiero hacer énfasis desde ya sobre este punto, porque para expedirse un decreto ley se necesita cumplir una serie de requisitos. El primero, que el presidente de la República se encuentre precisamente facultado por el Congreso de la República para expedir este tipo de decretos con fuerza de ley. Pero en segundo lugar, también que los temas sobre los cuales vaya a versar el decreto ley sean de aquellos en los que el presidente de la República pueda suplir la actividad del Congreso. Es decir, aquellos en los cuales no exista una competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República, temas en los cuales no exista una reserva legal. En el presente caso, la sentencia C-113 del año 2022 fue promovida como consecuencia de una acción ciudadana presentada por el señor Fernando Pardo Gálvez, en ejercicio de las acciones previstas en la Constitución Política de 1991 para efectos de controvertir las disposiciones con fuerza de ley ante la Corte Constitucional. Señor Fernando Pardo, en ejercicio de la acción pública de constitucionalidad, persona con la que la verdad no recuerdo conocer y no tengo absolutamente ningún vínculo más allá de haber estudiado su demanda que se encuentra publicada en la página de la Corte Constitucional. El señor Fernando Pardo promovió una demanda contra un conjunto masivo de normas del decreto 403 de 2020 con fundamento en un cargo único, y es que
el decreto 403 de 2020 había excedido las precisas facultades extraordinarias que el Congreso de la República, al expedir el acto legislativo número 4 de 2019, había asignado al presidente de la República. A la hora de reformar las funciones del artículo 268 de la Constitución Política, el acto legislativo 4 de 2019 había establecido un parágrafo transitorio de acuerdo con el cual exclusivamente para los efectos de este parágrafo y el desarrollo de este acto legislativo, otórguense precisas facultades extraordinarias por el término de 6 meses al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley. ¿Cuáles eran los temas sobre los cuales debía versar? El mismo parágrafo lo indica. La asignación básica mensual de los servidores de la Contraloría, la planta transitoria de la Contraloría General de la República, la implementación de este tipo de medidas, el fortalecimiento del control fiscal, el régimen de carrera especial de los servidores de las Contralorías territoriales, la ampliación de la planta de personal, la incorporación de servidores de la planta transitoria, modificación de la estructura orgánica y funcional de la Contraloría. Estos eran los temas sobre los cuales debía versar el decreto ley 403 de 2020. Sin embargo, nosotros pudimos observar que una enorme cantidad de normas, dentro de los cuales se encontraban los artículos 108 y 109, sobre los cuales especialmente nos concentramos en el ámbito del derecho concursal, habían tocado temas que excedían las cuestiones relacionadas con la estructura orgánica y funcional de la Contraloría General de la República. El artículo 108 del decreto 403 había indicado que los créditos a favor de la Contraloría General de la República, producto de los fallos de responsabilidad fiscal, se ubicarían dentro de la primera clase de la prelación legal de créditos del artículo 2495 del Código Civil, junto con los créditos que por impuestos nacionales o municipales devengados correspondían a las autoridades fiscales. El artículo 109, por su parte, había indicado que los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo de los créditos que se derivaran de la responsabilidad fiscal tendrían prelación y básicamente no estarían afectados por ningún tipo de proceso concursal. Este tipo de disposiciones, pues obviamente generó bastante revuelo dentro del ámbito concursal, en la medida en que generaba no una, sino varias fracturas dentro de los principios fundamentales de nuestro derecho concursal y específicamente dentro del principio de universalidad. Las disposiciones fueron interpretadas obviamente dentro de una clave histórica como una especie de respuesta desde el ámbito político a varios errores que ya había cometido la Contraloría General de la República en algunos procesos bastante sonados dentro de nuestro derecho concursal. Me refiero específicamente al proceso de Dragacol a principios de la primera década de este siglo y al proceso de reorganización de Conalvías, del cual, pues, como superintendente delegado para procedimientos de insolvencia, tuve la oportunidad de conocer y de decidir en algunos temas. Sin embargo, pues ante la expedición de una norma de rango constitucional y otra con fuerza de ley, quedaban muchas inquietudes y varias demandas de constitucionalidad que fueron promovidas. Esta en particular, que fue resuelta por la Corte Constitucional, era una demanda que llevaba cerca de 1 año y medio en trámite en la Corte Constitucional, que desde febrero del año pasado estaba suspendido el proceso. En una de las famosas suspensiones procesales que la Corte Constitucional adopta, con fundamento en su propia jurisprudencia, pero que lamentablemente no tiene ningún tipo de fundamento dentro de la regulación de las acciones públicas de constitucionalidad.
y duró más de un año suspendido ese proceso a la espera de que la Sala Plena de la Corte Constitucional decidiera, dentro de la misma sentencia, levantar los términos, o en una fecha muy cercana a la sentencia, levantar los términos y tomar la decisión de fondo. En su caso, ya se había anunciado previamente una parte de la decisión. La sentencia C090 de 2022 ya había declarado inexequibles una serie de disposiciones del decreto 403 de 2020 por exceder las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República, porque ninguna de esas disposiciones, en su caso eran los artículos 124 a 148 del decreto 403 de 2020, no tenían relación alguna con lo que disponía el parágrafo transitorio del artículo 268 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 4 de 2019. Esto daba luces sobre cómo se iba a resolver por parte de la Corte Constitucional el asunto. Y finalmente, en la sentencia C-113 se declararon inexequibles la mayor parte de las disposiciones que habían sido demandadas, salvo el artículo 108, que disponía la prelación de primera clase de los créditos a favor de la Contraloría General de la República por los procesos de responsabilidad fiscal. Se trata obviamente de un comunicado de prensa y experiencias hemos tenido en las cuales entre la expedición del comunicado de prensa y la expedición del texto definitivo de la sentencia hay diferencias sustanciales incluso en la parte resolutiva. No hace falta ir mucho más allá del público al que me estoy refiriendo para que ustedes conozcan un caso relativamente cercano, como es la sentencia que estudió la constitucionalidad del decreto 4334 de 2008, en donde la sentencia se apartó en un numeral de la parte resolutiva o agregó un numeral adicional a la parte resolutiva que no se encontraba incluido en el comunicado de prensa. Más allá de eso, pues lo usual es que la Corte Constitucional mantenga la decisión sustancial en este tipo de, que se anuncia en este tipo de comunicados de prensa. Aquí en este caso en particular, lo que indicó la Corte Constitucional fue que sí, la mayor parte de las normas, incluido ese fatídico artículo 109 que otorgaba una prelación absoluta de los procesos de cobro coactivo de la Contraloría, sobre todo proceso concursal, excedían de una manera absoluta y grosera el artículo 268 de la Carta Política. Sin embargo, también el comunicado de prensa indicó: el artículo 108 es el único que desarrolla dicha reforma, pues dispone que los créditos derivados de los fallos con responsabilidad fiscal, las resoluciones ejecutoriadas que impongan multas fiscales, las pólizas de seguros y demás garantías a favor de las entidades públicas que se integren a fallos con responsabilidad fiscal se entienden como créditos fiscales de primera clase y tendrán prelación según el orden establecido en el artículo 2495 del Código Civil o las normas especiales que establezcan órdenes de prelación. Los demás artículos acusados, sigue la Corte Constitucional por su parte, regulan de forma general el proceso de la jurisdicción coactiva a cargo de los órganos de control fiscal, materia ajena a la reforma introducida por el Acto Legislativo 4 de 2019. En consecuencia, la Sala concluyó que el artículo 108 del Decreto Ley 403 guarda relación de conexidad con el alcance material de la norma habilitante, mientras que dicha relación es inexistente respecto de los demás artículos demandados. Sobre esto hay que realizar algunas reflexiones. 1. La sentencia se basó en un cargo formal. El cargo se basaba única y exclusivamente sobre cuáles eran las competencias que el Congreso de la República había atribuido al presidente de la República para efectos de expedir decretos con fuerza de ley. Así como el presidente de la República tomó la decisión política de expedir una norma como el artículo 109 del decreto 403 de 2020, asimismo, en un futuro decreto ley, si la norma habilitante lo permite, o en un futuro
en una futura ley de la República se podría insistir nuevamente en el cargo, ya que la revisión de la Corte Constitucional no fue una revisión material. Entonces, si bien por el momento la inexequibilidad de ese artículo 109 da un respiro al principio de universalidad y a la dinámica de los procedimientos concursales, ese respiro es un respiro que debemos tomar con bastante cautela y que nos obliga dentro de este tipo de escenarios académicos, dentro de este tipo de organizaciones como el Instituto Colombiano de Derecho Concursal, a tener un ojo atento a las reformas que se gestan ante el Congreso de la República y a intervenir de una manera proactiva, así como se hizo el día de hoy frente a la propuesta de reforma para implementar el Decreto Legislativo 806 de 2020 como legislación permanente. Este tipo de cuestiones atentan o impactan, para incorporar ambas visiones, impactan de una manera sustancial las disposiciones del derecho concursal y es importantísimo mantener un ojo atento sobre lo que el Congreso de la República pueda estar realizando. No debemos olvidar pues, que la Contraloría General de la República ha tenido pues, la iniciativa indirectamente legislativa sobre las disposiciones, sea del Acto Legislativo 4, sea del Decreto 403 de 2020. Y por lo menos, pues la Contraloría General de la República, políticamente hablando, ha tenido una cercanía, que es un secreto a voces, con el actual gobierno del presidente Iván Duque, razón por la cual pues hubo cierta facilidad para promover sea el acto legislativo, sea el decreto ley que lo desarrolla. En segundo lugar, así como se trata de una cuestión formal que en cualquier momento puede llegar a ser revivida ante una ley de la República, pues digamos que por el momento se pone a salvo el principio de universalidad en el concurso. Y por el momento se reiteran las cargas que tiene la Contraloría General de la República, como cualquier otro acreedor fiscal, de presentarse al concurso dentro de las oportunidades legales y con las cargas que tiene según el régimen de insolvencia empresarial y según los demás regímenes de insolvencia, según el tipo de deudor al que se refiere. Por supuesto, esta sentencia, como dejó el mismo vacío que existía con anterioridad, no resuelve del todo situaciones como las que ya se habían presentado en casos como el de Conalvías, donde por vía de tutela la Contraloría General de la República logró generar una intervención disruptiva frente al buen curso del proceso concursal y la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC 1532 de 2019 consideró que la Superintendencia de Sociedades había excedido sus facultades y vulnerado los derechos fundamentales de la Contraloría General de la República, cuestión bastante, vamos a hablar desde un punto de vista estrictamente académico, bastante insólita en la medida en que históricamente los derechos fundamentales fueron salvaguardias, una salvaguarda concebida para los ciudadanos, para las personas, para los individuos, frente a las autoridades. Y en este caso se tutelaron los derechos fundamentales de una autoridad frente a otra autoridad. Digamos que se trata de una evolución bastante curiosa de la noción de los derechos fundamentales, que pasamos ya de una visión vertical del ciudadano frente a las autoridades. Ya habíamos tenido una evolución de la efecto horizontal entre particulares de los derechos fundamentales y pasamos a una evolución horizontal en un plano superior de una autoridad frente a otra autoridad pública, lo cual pues sigue siendo bastante curioso, sobre todo cuando ya existían precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, de la sección cuarta del Consejo de Estado, en el caso de Dragacol, en donde no se había dado la razón a la Contraloría General de la República y donde se había insistido en la extemporaneidad de su vinculación al proceso concursal.
caso que en su momento le correspondió como superintendente delegado para procedimientos mercantiles al doctor Juan José Rodríguez Espitia, quien se ha desempeñado también como presidente de este instituto y quien es un miembro muy querido de la academia y pues de todo este ámbito del derecho concursal. Ahora, sobre este tipo de cuestiones sería muy importante tener un ámbito de actividad fuerte por parte del instituto. No esperar a ser reactivos, porque la Contraloría sin duda alguna va a volver a proponer este tipo de disposiciones para seguramente bajo la excusa de salvaguardar los recursos públicos, de combatir la corrupción y algún otro discurso cargado de bastantes adjetivos y de bastantes contenidos políticos. En el presente caso, se trata de una cuestión técnica. Frente a la subsistencia del artículo 108 del decreto 403 de 2020, tengo algunas notas que hacer. Lo primero es, ¿qué tan adecuado es el desarrollo a través de un decreto ley de una disposición sobre prelación de créditos? Primero, el artículo 268, numeral quinto, reformado por el Acto Legislativo 4 de 2019, indicó que los créditos por responsabilidad fiscal tendrían prelación. La prelación, de acuerdo con el Código Civil, es un concepto que involucra los créditos de la primera, de la segunda y de la cuarta clase. Los créditos de las autoridades fiscales no están dentro de la primera clase, o por lo menos no están en su totalidad dentro de la primera clase. Hay créditos fiscales de la primera clase, hay créditos fiscales de la cuarta clase y hay créditos fiscales de la quinta clase. Tenemos decisiones de la Superintendencia de Sociedades que han reiterado este tema, pero incluso si nos ponemos a analizar históricamente la jurisprudencia nacional, tenemos decisiones desde el inicio mismo de la Corte Suprema de Justicia, en donde se ha indicado que los créditos fiscales son de varias especies y de varias clases. Desde el primer tomo de la Gaceta Judicial, no recuerdo si es en el primero o en el segundo tomo de la Gaceta Judicial, pero recuerdo que es el año 1887, la Corte Suprema de Justicia ha insistido en la naturaleza variada de los créditos fiscales y que no todos los créditos fiscales son créditos de la primera clase. En esa medida, asimilar que una norma constitucional que diga que tiene prelación puede ser desarrollada válidamente, indicando que se trata de una prelación de la primera clase como si se tratase de algo natural, es una cuestión bastante complicada y bastante controvertible. Se trata sin duda de una guerra de prelaciones, que es a lo que quizás las últimas reformas legales nos han movido. Cada uno quiere viajar en primera clase y lamentablemente cuando todos quieren viajar en primera clase, lo que terminan haciendo es degradando las sillas de todos los pasajeros. Entre más pasajeros haya en primera clase, más vamos a volver al principio de igualdad. Y al principio de igualdad que no va a distinguir entre los distintos créditos con prelación y al principio de igualdad que va a, sobre todo, a contravenir, a controvertir lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución, que más que un derecho fundamental a la igualdad, es un derecho a ser tratados de acuerdo con criterios de equidad. En el caso de la Contraloría General de la República, sin duda hay un movimiento político, un sentimiento patrio por combatir la corrupción, mas no existen criterios de equidad que fundamenten la prelación de primera clase de los créditos a favor de la Contraloría General de la República. Y esta es una cuestión en la que sin duda habrá de ampliarse más adelante cualquier controversia que se vaya a poner respecto del artículo 108 del decreto 403 de 2020. Perfectamente habría podido optarse por una prelación de la cuarta clase,
o como impropiamente, por ejemplo, lo hizo la Ley 75 de 1968 con los acreedores de los consumidores de vivienda, los promitentes compradores de vivienda, ponerlos en una prelación general de la segunda clase, lo cual pues ya en la decisión que en su momento se tomó por la Superintendencia de Sociedades y que fue firmada por Nicolás Polanía, se había criticado como una gran impropiedad por parte de la legislación del año 68. Ahora bien, el hecho de que se pongan los créditos con prelación en la primera clase y que la Corte Constitucional considere como un desarrollo natural, no necesariamente es algo que haga inconstitucional la norma, pero sí es algo que puede llegar a ser controvertible desde el punto de vista de la equidad, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las otras categorías que eventualmente se encuentran comprometidas con esa decisión política por parte del decreto 403 de 2020. Política en el sentido de política pública. La cuestión es, uno, al ponerse los créditos de la Contraloría General de la República o de los procesos de responsabilidad fiscal, para ser más precisos, en la primera clase, se están desplazando hacia abajo los demás créditos, incluso los de la segunda y tercera clase. Pues si bien los de la segunda y tercera clase, garantías mobiliarias e hipotecarias, tienen preferencia especial sobre algunos bienes, esa preferencia debe necesariamente ceder ante la insuficiencia de activos que pueda haber para satisfacer la primera clase. Debemos tener en cuenta que los créditos de los procesos de responsabilidad fiscal usualmente se trata de créditos cuantiosísimos, de sumas absolutamente exorbitantes que superan obviamente ya los 9 ceros y pasan al ámbito de los 12 ceros. Condenas de billones de pesos. Y condenas de billones de pesos en donde a veces con poco criterio de la proporcionalidad, también por una decisión política, la regulación de los procesos de responsabilidad fiscal ha trabajado de una manera solidaria. El deudor en concurso no responderá únicamente por su contribución dentro de los actos por los cuales o que fueron sancionados por las normas de responsabilidad fiscal, sino por todos los actos de las demás personas que contribuyeron directa o indirectamente en este tipo de situaciones. Y ello implica que deudores que incidentalmente se vieron involucrados en algunos de estos hechos pueden llegar a responder también por los créditos de deudores que de manera deliberada, dolosa y absolutamente descarada han incurrido en actos de corrupción. En la práctica, pues se trata de poner a pagar a justos por pecadores. Y al poner a pagar a los justos por pecadores, también se está desplazando a los acreedores de esos justos que han sido víctimas dentro de un proceso concursal al cual las circunstancias eventualmente les pudieron haber llevado. Dentro de ellos, también aquellos que fueron suficientemente previsivos y precavidos para constituir garantías. Pero no solamente a ellos. Recordemos que recientemente hemos tenido algunas decisiones y el caso del grupo CDO fue particularmente palpable en ese sentido, en donde la Superintendencia de Sociedades ha reconocido a los créditos involuntarios. Y en particular en el caso de Alsacia, CDO, la Superintendencia de Sociedades lo reconoció en primera clase, después de los procesos, después de los créditos fiscales. Cuando la Contraloría se introduce junto con los créditos fiscales en el decreto 403 de 2020, pues básicamente se vuelve inane esa línea jurisprudencial que se arrancó con el caso Alsacia en materia de protección de los acreedores involuntarios.
No se trata de una cuestión que deba ser tomada a la ligera. Créditos involuntarios, de acuerdo con la doctrina extranjera y con la jurisprudencia extranjera, no son solamente los créditos derivados de la responsabilidad extracontractual. También se trata de otro tipo de créditos que no cabe dentro de las categorías tradicionales de los créditos, porque los titulares de dichas acreencias no han tenido el suficiente poder de negociación para poder imponer sus condiciones. Allí caben los consumidores, allí caben, entre otras, los créditos derivados, por ejemplo, de la responsabilidad ambiental, entre otras cuestiones. Elizabeth Warren habla de los créditos reticentes y Lynn Lopucki también acoge este tipo de categorías para la insolvencia empresarial. De manera que no se trata de una cuestión absolutamente irrelevante. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de los créditos derivados de procesos de responsabilidad fiscal se encuentran dentro del sector de la infraestructura, dentro de dicho sector de la infraestructura también vamos a encontrar varios de estos créditos derivados de acreencias involuntarias. La infraestructura es una actividad que supone riesgos que pueden materializarse en la responsabilidad extracontractual y riesgos que no necesariamente se encuentran asegurados, tal como lo desarrollan en el derecho comparado algunas de las disposiciones que han reconocido esta categoría. Adicionalmente, pues también otro tipo de cuestiones como las cuestiones ambientales de las cuales ya les había hablado, están precisamente involucradas de una manera particularmente sensible en la actividad de la infraestructura. De manera que no podemos concebir que la responsabilidad fiscal termine desplazando otro tipo de intereses de naturaleza individual, en donde están comprometidos derechos fundamentales, y de naturaleza colectiva, de naturaleza general, que de una manera bastante discutible pueden rivalizar con los créditos que defiende la Contraloría General de la República. Pero adicionalmente, pues me parece que existe una falla importantísima en esa decisión de la Corte Constitucional, porque tal como lo venía introduciendo desde el principio de esta charla, la prelación legal es una cuestión de reserva legal. Cuando se dispone que los créditos por responsabilidad fiscal son créditos de la primera clase del artículo 2495 del Código Civil, se está diciendo, incluso expresamente, que se está modificando el Código Civil. Y constitucionalmente no es posible modificar el Código Civil ni ningún otro código a través de un decreto ley. Y entonces allí podría replicarse diciendo que el acto legislativo número 4 de 2019 fue una reforma de la Constitución que estableció las potestades expresas al presidente de la República para desarrollar o para dictar decretos con fuerza de ley. ¿Quiere eso decir que cada vez que exista una reforma constitucional, la reforma constitucional puede variar cuestiones sustanciales de la Constitución, como esa reivindicación del principio democrático que está en el artículo 150, numeral segundo? Porque si es así, debemos nosotros pensar, o podríamos plantear eventualmente, que el acto legislativo 4, si consideramos que efectivamente las potestades incluían reformar el Código Civil, lo cual no lo dice en ningún momento, estaría sustituyendo la Carta Política. Y que ese ejercicio de sustitución constitucional sería inconstitucional, tal como ya lo ha manifestado la Corte Constitucional frente a otras cuestiones, frente a otros intentos de modificación de la Carta Política, en donde se han vulnerado
hitos fundamentales que el constituyente de 1991 ha tenido en cuenta. La reserva legal de materias que son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República es uno de esos hitos. Y me parece que no sería válido indicar que el decreto 403 es un desarrollo válido del acto legislativo 4 de 2019, porque el acto legislativo 4 atribuyó potestades expresas al presidente de la República. Primero, porque reformar el Código Civil no fue una potestad expresa. Y segundo, porque así lo hubiera sido, sería un acto de sustitución constitucional inaceptable de acuerdo con la línea jurisprudencial que desde hace alrededor de 20 a 25 años ha venido sosteniendo la Corte Constitucional, incluso en varios casos bastante sonados, como el caso de la segunda reelección presidencial o como el caso del referendo que en su momento el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez intentó promover. De esta manera, me parece que el artículo 108, si bien en estos momentos formalmente superó el análisis de constitucionalidad, uno, lo superó solo por los cargos, así como dice la parte resolutiva en el comunicado de prensa, solo por los cargos formulados en la demanda. Es decir, por violación del parágrafo transitorio del 268 modificado por el acto legislativo 4 de 2019. Más no por otro tipo de cargos, como la violación al artículo 13 de la Constitución o como la violación al artículo 150, numeral segundo de la Constitución Política. De manera que queda abierta la posibilidad para atacar ese artículo 108 del decreto 403 de 2020, también con base en disposiciones de naturaleza sustancial y en disposiciones de naturaleza formal, orgánica, estructural del funcionamiento del Estado y en la reivindicación sobre todo del principio democrático. Insisto, la prelación de créditos es una cuestión sustancial en la que debe darse la posibilidad de un debate democrático en donde tenga la ciudadanía la posibilidad de intervenir y controlar directamente, como se hizo el día de hoy frente al proyecto de ley, o indirectamente a través de los representantes elegidos para hacer parte de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. Ahora, frente a las distintas cuestiones que quedan pendientes, lo único que me queda por decir es una invitación al instituto, a sus miembros y pues en términos generales a todos los que están viendo esta charla, a enriquecer el debate, uno. Dos, a fortalecer argumentativamente cualquier cuestión, cualquier reparo que se pueda tener frente al artículo 108 del decreto 403 de 2020. Y tres, a realizar o a intervenir a través de las acciones ciudadanas que la Carta Política ha dispuesto para el efecto, de manera que se pueda ejercer un adecuado control constitucional de este tipo de iniciativas que fueron adelantadas entre el Congreso de la República y el Gobierno, la Presidencia de la República, para efectos de fortalecer la posición de la Contraloría y en este caso en desmedro de la posición del deudor y de los acreedores dentro del proceso concursal. No podemos además olvidar los efectos económicos que este tipo de normas y este tipo de disposiciones tienen. Incluso desde el punto de vista de aquellos acreedores, como por ejemplo el sector financiero o todos aquellos que buscan dar financiación a los deudores en crisis, puedan eventualmente tener. Si la Contraloría General de la República va a tener esa superprelación de primera clase para créditos en los cuales va a poder reclamar solidariamente la responsabilidad de un enorme grupo de personas involucradas en actos de corrupción, el efecto económico perverso que puedo prever es
un debilitamiento dramático del acceso al crédito por parte de todo el sector de la infraestructura en el país, lo cual termina siendo una cuestión bastante paradójica que dentro del plan de gobierno se busque promover la infraestructura, se busque conectar al país, se busque mejorar la infraestructura vial, promover el turismo, promover el comercio, pero se ataque indirectamente a quienes buscan financiar la actividad de este tipo de personas y de empresas. ¿Quién va a otorgar créditos cuando va a tener que sucumbir ante una prelación absoluta de la Contraloría General de la República por créditos sobre los cuales se va a reclamar además la responsabilidad solidaria de una enorme cantidad de personas? No quiero meterme con nombres propios, no quiero meterme con cifras exactas, porque sobre todo en la época en la que nos encontramos, pues ello implica también abrir debates que se encuentran en estos momentos en debate político. Sin embargo, y político desde el punto de vista ya no de política pública, sino político desde el punto de vista electoral. Sin embargo, ¿qué acreedor va a otorgar crédito cuando ni siquiera las garantías mobiliarias y las garantías hipotecarias van a poder hacer frente a una superprelación de la Contraloría? No estamos hablando de los derechos de los trabajadores, ni de los bonos pensionales, ni estamos hablando de los derechos de algunos otros acreedores que tradicionalmente han tenido prelación, ni mucho menos de los derechos de los niños. Estamos hablando de prerrogativas del Estado para efectos de combatir la corrupción dentro de procesos de responsabilidad fiscal. Que no quiero demeritar la importancia del combate con la corrupción, contra la corrupción, pero todo tiene un límite de razonabilidad. Y si el costo de combatir la corrupción es desfinanciar el sector de infraestructura, muy probablemente vamos a estar dando un paso en el camino equivocado. Creo que estas son en términos generales las reflexiones que yo tenía personalmente que hacer frente a esta sentencia que se ha anunciado. Quedó muy pendiente, pues primero del texto de la sentencia por parte de la Corte Constitucional, pero lo más importante es de las intervenciones de ustedes. Ya veo que la doctora Ángela María tiene la mano levantada y me encantaría escucharla. Doctora Ángela María, la escuchamos. Bueno, ¿me escuchan ahí? Claro que sí. Claro Bueno, que sí. doctor Nicolás, lo felicito, muy interesante la conferencia, la exposición. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que hay que precisar una cosa. El hecho que se haya caído el artículo 109, que era el más, digamos, el más conflictivo, el más apocalíptico, por decirlo así, nos da algo de tranquilidad. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que la Contraloría no puede entrar a atracar los bienes de la masa, no puede embargar y llevarse a su proceso coactivo estos bienes, ni volverse en un gasto administrativo, y entonces no importa que se califique y se gradúe de cualquier manera, si se va a volver por encima aún de los laborados. Yo pienso que el hecho de que se caiga el artículo 109 nos da mucha tranquilidad en ese sentido, y concluyo en el sentido de decir, les toca ir al proceso concursal, les toca acatar las normas de cada uno de sus regímenes, y obviamente, pues sí, quedaron ahí calificados como un crédito fiscal, y la novedad es que el proceso de responsabilidad civil quedó como un proceso fiscal. Quería hacerte una pregunta. En el artículo 108, pues se hablan de las multas. En tu criterio, esas multas hacen referencia solo a las del proceso
sancionatorio de la Contraloría, o también las podemos hacer extensivas a las multas de la DIAN y de otras entidades fiscales que en otras oportunidades las hemos graduado de quinta clase. Es decir, las multas, lo que es por multas siempre va de quinta. Aquí, si incluyéramos todas las multas de manera general, pues nos quedaría con la prelación legal del crédito fiscal y ya pasaría de la quinta a la primera. ¿Crees que se hace extensivo a todas las entidades del Estado o solamente a la Contraloría para el tema de la multa? Y la verdad, sí, preocupa que sean, que tengan esta prelación. Para el caso de las IPS, la Contraloría quedó por después de las IPS, porque de acuerdo con la ley 1797, las créditos fiscales están después de las IPS. Entonces, en ese sentido, por lo menos para las entidades de la salud, van después en estas circunstancias. Gracias. Te escucho. Muchas gracias, doctora Ángela María. Pues no quisiera invadir, obviamente, el campo que le correspondería luego a quien será el juez del concurso. Tampoco lo envidio a quien le vaya a corresponder tomar este tipo de decisiones y esperemos que por lo pronto pues tomemos cartas en el asunto y logremos y se logre una decisión que resuelva desde el ámbito constitucional este tipo de cuestiones antes de que se planteen este tipo de debates. En lo personal, me parece que el ámbito de aplicación del decreto 403 de 2020 es bastante específico y no puede extrapolarse a otro tipo de multas fiscales. Si bien se habla de multas fiscales, hacer una interpretación simplista o gramatical, pero además aislada de esa expresión multas fiscales, por fuera de cuál es el objeto del decreto 403 y cuál es la norma constitucional que supuestamente está desarrollando y además cuál fue el objeto de la decisión de la Corte Constitucional que se anunció en el comunicado de prensa de la sentencia C-113 de 2022. Me parece que torcer el pescuezo de la norma para introducir en ella las multas impuestas por otro tipo de autoridades fiscales en otro tipo de procedimientos ya sería una cuestión exagerada y desmesurada. Las multas que están allí previstas son desarrollo del acto legislativo 4 del decreto 403 y de los impuestas en los procesos de responsabilidad fiscal. Hablar de otro tipo de cuestiones implica violar el acto legislativo 4, el decreto 403 y la sentencia C-113 de 2022. Por lo tanto, me parece que sería una interpretación que habría que descartar de tajo y yo, si estuviera ocupando el lugar del juez del concurso ante una solicitud de ese tipo, la rechazaría de plano por improcedente. Casi. De hecho, de pronto tendría un poquito más de tacto y daría lugar a más intervenciones antes de tomar la decisión. Pero la veo absolutamente desenfocada. Y por lo tanto, me parece que por el momento, con la subsistencia del artículo 108, solamente se comprende las multas fiscales impuestas en los procesos de responsabilidad fiscal como ejercicio del poder sancionatorio del Estado en virtud de, por ejemplo, actos de corrupción que se han venido trabajando, investigando en este tipo de procedimientos. Más no, por ejemplo, las sanciones de las autoridades fiscales como la DIAN o las secretarías de Hacienda por incumplimiento de los deberes tributarios de los deudores. No sé si respondí la pregunta, doctora Ángela. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en ese sentido. En el tema de las IPS, yo la verdad comparto su criterio y además debo reiterar que usted tiene un criterio de autoridad mucho más alto por su experiencia cercana con estos temas, que además pues todos ahora, lo conocemos y la destacamos. Doctor Alvarado. Pájaro, María, ¿me permiten
No, lo siguiente, doctora Ángela María, con relación a su inquietud, es indudable que el decreto 403 está reglamentando el artículo 268 de la Constitución, que dice expresamente el Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones. Entonces, no cabe la menor duda de que ese numeral quinto que establece la prelación constitucional o el ordinal sexto, la prelación constitucional se refiere a las sanciones impuestas por el Contralor General de la República. Creo que no cabe ninguna duda de que eso sea así y estoy seguro de que los juristas que integran las Cortes jamás van a pensar nada diferente y que se refirieron a sanciones de distinta naturaleza cuando nosotros todos en el desarrollo del derecho concursal habíamos sido conscientes del lugar que ocupaban las sanciones, que eran normalmente créditos postergados, en todo caso no eran créditos fiscales. A mí me ha tocado la lucha por en el caso de las regalías mineras, que la Agencia Nacional de Minería y las entidades del Estado dicen que porque es del fisco, entonces tiene la prelación de la primera clase. Y ellas sí querían solo por interpretación. Aquí el Contralor pues tuvo el poder político para reformar una de las 56 veces que se ha reformado en 30 años la Constitución Nacional, que empezamos con la extradición porque nos quedó mal establecida y entonces lo primero que hicimos fue restablecerla con la primera reforma y cuando llegó el momento del articulito, pues el articulito también y seguimos desvertebrando toda la unidad jurídica, toda la armonía jurídica que debía guardarse, pero estamos al vaivén de unos procedimientos que facilitan que los hechos políticos superen las necesidades jurídicas y aquí estamos frente a un hecho político. El poder de la Contraloría General de la República, porque normalmente en Colombia el que no reforme la Constitución siente que no fue presidente de la República. Y aquí tenemos un Contralor con un poder político importante y entonces el Contralor consideró que dentro de una modificación al esquema del control fiscal, pues debían incluir sin pensar por Dios, y eso clama justicia. Los casos que me han tocado vivir son miles de trabajadores que tienen que estar esperando a que les puedan pagar cuando una sanción fiscal de las magnitudes que se imponen a las que están en infraestructura son de tal magnitud que necesariamente aseguran su liquidación. Entonces, sobre pretexto de combatir la corrupción no quiere decir que acabemos con las empresas. No es que se busque beneficiar a los empresarios cuando ellos han cometido sus impropiedades. Si han cometido los empresarios violaciones a la ley, pues que respondan por ella, pero no tienen por qué condenar por esa responsabilidad y por esa culpa a la empresa. En el caso de Conavías eran 8,000 o 9,000 trabajadores, por Dios. Y así se les esté primero que las obligaciones fiscales, de todas maneras el hecho es que se quedaron sin empleo. Y estaba generando empleo en Perú, está generando empleo en Panamá. Entonces, cuando viene la pandemia, ahí nos recordamos de la necesidad de que haya empresa porque ya sentíamos un clamor social que se venía por el hambre que se iba a producir por la pandemia, por el desempleo que se iba a producir por ella. Y dentro de esa reacción, entonces, en la mitad de ello al gobierno le pareció estratégico plantear una reforma tributaria que todos sabemos en qué paró y qué ocasionó. En medio en las puertas del hambre, querían acabar con la única posibilidad de pan que había. Entonces, me parece que, fíjense que la Constitución de Estados Unidos en 245 años se ha modificado solo 17 veces. Y esta Constitución nuestra lleva 56 reformas en 30 años y los otros en 245, solo 17. De manera que me parece que se está confundiendo
la responsabilidad que hay que, evidentemente, como dice el doctor Pájaro, tenemos demasiados pasajeros en la primera clase y no todos caben en la primera clase. Yo creo que hay que revisar porque hemos venido vertebrando desde hace muchos años el derecho concursal, que el concurso quiere decir concurrir. ¿Y concurrir para qué? Para que entre todos se logre preservar una unidad económica y obviamente respetando los derechos que correspondan a cada uno como acreedores. Entonces yo creo que hemos sido víctimas también de esa voracidad de querer todos estar en la primera clase. Y la verdad es que debemos establecer si es prioritario o no mantener las empresas. Si primero, imagínense una empresa de 4.000 o de 10.000 empleados pagando su sanción fiscal independientemente de generar empleo y independientemente de todo lo que significa el no cumplir las obligaciones por parte de un empresario en dificultades. Entonces, en ese orden de ideas, yo muy respetuosamente creo que comparto totalmente los planteamientos del doctor Pájaro y no esperaba menos de él que la magistral exposición que hizo y cuente en lo que a mí respecta con el instituto y todo para que hagamos llave, para que nos unamos, para que defendamos el concurso, la concursalidad, porque la concursalidad es la que salva a las empresas. Eso quería exponerles y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado. Yo solamente pues quiero complementar lo que usted dijo con un par de aportes, y es que cuando una empresa se va a liquidación no solamente son los 7.000 u 8.000 trabajadores, sino que las cuentas tenemos que añadirle las familias que dependen de esos trabajadores. Eso, usualmente uno hace las cuentas por 4. Para eso entonces estaríamos hablando de alrededor de unos entre 28.000 y 36.000 personas que integran las familias que se nutren de esos cargos de trabajo, de esos puestos de trabajo. Y adicionalmente debemos tener en cuenta todas aquellas actividades que se desarrollan como efectos salpicadura de de las actividades que desarrollan las empresas. Las empresas que se dedican a infraestructura son de las empresas, junto con el sector, en términos generales, con todo el sector construcción, que mayor efecto salpicadura, o como se llamaría en inglés, efectos spillover, generan en una economía, sobre todo en una economía emergente como la nuestra. Y se trata precisamente de los sectores que se deben proteger. Y sobre este punto, pues hay que realizar un buen ejercicio de discernimiento entre qué se debe perseguir, qué debe y quién debe y con qué debe responder y qué se debe proteger. Porque en muchas ocasiones, bajo la premisa de que se debe combatir la corrupción, en ese velo de la corrupción no solamente se termina sancionando al corrupto, sino se termina sancionando a la sociedad en general. Pensemos pues en todos los proyectos que se dejaron de hacer como consecuencia de algunas de las cuestiones que han venido adelantándose contra empresas que han estado involucradas en procedimientos de corrupción. No se dice que uno no debe responder, pero hay que saber o hay que por lo menos estructurar de una mejor manera posible, de manera que poniendo a responder a quienes fueron responsables por ese tipo de actos y limitando la responsabilidad dentro de las proporciones que son, y no con esas solidaridades desmesuradas e ilimitadas que se han venido planteando, se logre concluir las obras en beneficio de la colectividad, se logre retribuir los puestos de trabajo de quienes estaban obteniendo un sustento de ello y se logre mantener también a todos aquellos sectores que alrededor de la infraestructura, alrededor de la construcción, alrededor de la obra, se venían desarrollando. Mandar a liquidación una empresa de infraestructura implica mandar a liquidación a una enorme cantidad de empresarios satélite de la construcción, de la infraestructura.
Y esto es una cuestión que se debe tener en cuenta como parte fundamental de la política pública en términos de responsabilidad fiscal y en términos de desarrollo económico de un país. ¿Alguien más desea intervenir? Bueno, en esos términos, si no, aquí hay una... El Fernando doctor Bustos Fernando está. Bustos, por favor, lo escuchamos. Fernando, doctor Bustos. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí lo estamos escuchando. Sí, señor, lo escuchamos. Y Muchas también lo gracias. vemos. Muchas gracias. Y bueno, excelente exposición, muy ilustrativo, muchas gracias, de verdad. Quisiera conocer su opinión, doctor Pájaro. Me queda una inquietud. Usted nos decía hace un momento que pues no se podría modificar o crear esa prelación para este tipo de créditos porque no se podría modificar el Código Civil mediante el decreto ley. Si el decreto ley dijera una cosa distinta, algo como los créditos por sanciones fiscales o por sanciones, bueno, derivadas de estos eh, temas de corrupción y lo que quieras, pueden ser perseguidos y la sociedad puede ser ejecutada aún estando en reorganización. ¿Ahí sí se podría? Yo considero que no. Ya. Y yo considero que no, ya no por el mismo argumento, porque en ese caso, básicamente sería revivir el tema del artículo 109. Y me parece que en este caso ya no se está reformando la prelación legal de créditos, que es un tema del Código Civil, sino que se estaría reformando el procedimiento concursal y el principio de universalidad, la dinámica del procedimiento concursal, los efectos del proceso concursal frente a otro tipo de procedimientos de cobro, que es una materia que, si bien actualmente está en la Ley 1116 de 2006, es una materia que originalmente y sobre todo al momento de expedirse la Constitución Política de 1991 era de una naturaleza codificada. Por lo tanto, ese tipo de reformas esconderían también una reforma, una violación al artículo 150, numeral segundo de la Constitución Política de Colombia, porque pues el concordato y la quiebra de los comerciantes era uno de los títulos fundamentales del Código de Comercio. Y este tipo de cuestiones, pues obviamente luego fueron sustituidas por la ley 222, la ley 550, la ley 1116, con las reformas que han tenido a través de la ley 1429, la ley 1676. Y Se este lo digo tipo de... precisamente por eso, porque eso fue lo que hizo la 1676 en los artículos 50, 51 y 52, ¿no? Solo Claro, para pero esa dejar es una eso ley ahí de la en el República. aire. ¿Cómo? Esa es una ley de la República y ley de la Sí, sí, República puede por modificar supuesto. código, Ah, claro. pero decreto ley Quería no. conocer su opinión. Muchas gracias. Sí, con gusto. Muchas gracias, doctor Bustos. ¿Quién más desea intervenir? Bueno, yo creo que no podemos menos que agradecerle inmensamente al doctor Pájaro, al doctor Borda, a todos ustedes por la presencia, a la doctora Ángela María, que también intervino, al doctor Bustos y a todos ustedes. Muchas gracias y estaremos en comunicación con ustedes y con el doctor Pájaro para esta causa que nos está uniendo. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctor gracias. Alvarado. Gracias a todos. Muchas Nicolás, gracias. muchísimas gracias. Hola, Marta Ruth, Gracias muchas a todos, que gracias. estén muy bien. Adiós.